Que Dios me los bendiga, siempre dirigiéndome a ustedes a través de este medio, pues siempre en casa, siguiendo las recomendaciones de las autoridades por esta cuarentena, que permanezcamos en nuestras casas. Y quizás algo que nunca debemos de dejar de hacer es estarnos edificando con la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Quizás versículos ya muchas veces escuchados por nosotros, que lo hemos leído tantas veces, mas sin embargo, yo creo que Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Así es de que voy a leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14, y dice así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandase a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estamos nosotros viviendo un momento de tribulación, un momento que Dios lo ha permitido. Si de algo debemos de estar seguros es que Dios tiene el control de todo lo que sucede. Y justamente eso es lo que Jesús dijo: ni un pajarillo cae en tierra si no es la voluntad de Dios. Entonces Dios tiene propósitos para todo. Y a lo mejor el propósito de Dios es para que nosotros tengamos un poco más de tiempo para buscarlo a Él. Y yo quiero enfatizar este mensaje en el versículo 14, porque es lo que Dios está esperando de nosotros. Allí es donde nosotros vemos la respuesta que Dios quiere de parte nuestra para con Él. Y dice: si se humillare mi pueblo. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es humillarnos. Y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Muchas veces estamos pensando nosotros: la gente es muy mala, por la gente mala es que sucede esto, por la gente que no quiere obedecer a Dios, por la gente que no quiere acercarse de Dios. Quiero decirle algo en esta hora. Dios está diciendo que el pueblo, las personas que se tienen que humillar, son aquellas sobre las cuales el nombre de Él es invocado. O sea que los que tenemos que arrepentirnos somos nosotros. Somos los que tenemos el conocimiento de Dios. Somos los que decimos estar cerca de Él. Somos aquellos que decimos llamarnos cristianos. Para nosotros es esta palabra. Deje de estar pensando que la persona aquella tiene que arrepentirse, que su vecino tiene que arrepentirse, que quizás su mamá, sus suegros, sus hermanos, cualquiera. No, Dios le está llamando a usted que se arrepienta. Eso es lo que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Cuando nosotros nos humillamos, entonces nosotros llegamos a ese arrepentimiento. ¿Por qué muchas veces no vemos cambios? No vemos cambios porque no ha habido un arrepentimiento. Muchas veces puede haber remordimiento en nuestras vidas. Nos sentimos mal por algo que hicimos y es probable que lloremos y que digamos que no lo vamos a volver a hacer. Pero ese es un remordimiento nada más, porque el arrepentimiento en realidad es cambio. Cuando nosotros nos arrepentimos, lo que se produce es un cambio. Y creo yo de que estos son tiempos muy especiales para que nosotros podamos arrepentirnos y cambiar nuestras actitudes. Quizás a veces uno puede pedir disculpas, puede pedir perdón, pero vuelve a cometer la misma cosa y vuelve a hacer lo mismo. Entonces quiere decir que no ha habido un arrepentimiento, sino solamente un remordimiento. Así es de que debemos de nosotros pensar en este tiempo que necesitamos cambiar. Ya no esté pensando que necesita cambiar la otra persona. No, necesita cambiar usted. Necesito cambiar yo. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos ser humildes, comprender que cometemos errores. Muchas veces nos justificamos.
cuando nosotros cometemos un error y nos justificamos, lejos estamos de crecer. Nosotros crecemos cuando aceptamos nuestros errores, cuando estamos dispuestos a cambiar, a trabajar, a esforzarnos por ser diferentes. Seamos diferentes en nuestras casas en estos tiempos. Seamos diferentes en nuestras casas en esta cuarentena, estos días que vamos a estar juntos. Seamos diferentes. Pensemos que es aquellas cosas que hemos estado haciendo mal, o quizás lo que nos han estado diciendo: mira, ya no hagas esto, no actúes así. Y muchas veces la soberbia no nos permite reconocer que lo que nos están diciendo es cierto. Cuando alguien nos critica, siempre necesitamos nosotros reflexionar sobre esa crítica, porque muchas veces hay razón en lo que nos dicen. Quizás otras veces no, pero algunas veces necesitamos reflexionar. Entonces dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Algo muy importante es que el único que puede cambiarnos es Jesús. El único que puede transformar nuestra vida es el Espíritu Santo cuando nosotros venimos y le buscamos. Es el único, es el único. Deje de estar usted queriendo cambiar a las personas. A veces decimos: es que yo hablo, es que yo le digo, y nunca cambia. Usted y yo no podemos cambiar a nadie. El que transforma es Jesús. El que transforma es el Espíritu Santo. Entonces, oremos nosotros, busquemos el rostro de Dios en este tiempo, y sobre todo, quizás algo muy importante es que a veces ni siquiera es la gente que está a nuestro lado la que tiene que cambiar. Muchas veces somos nosotros. Pero para que nosotros comprendamos eso, necesitamos hacer a un lado el orgullo. Deje de estar buscando que otro cambie, cuando Dios nos está pidiendo a nosotros que seamos diferentes, que andemos como es digno del Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo decía. Entonces, dice la Escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Me gusta cuando dice buscar en mi rostro, porque no es solamente orar por orar, no es solamente repetir, decir palabras bonitas, sino que es buscar el rostro del Señor, es buscar hacer la voluntad de Dios, es decirle: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a ser diferente, ayúdame a ya no ofender a los demás, ayúdame a no ofender a los que amo, a no irrespetarlos. Necesitamos nosotros encaminarnos hacia la voluntad de Dios, porque muchas veces podemos ser personas de oración, pero eso, si nosotros no estamos agarrados del Señor y si no estamos buscando el rostro de Él como se debe, eso lo que puede traer es mucho orgullo a nuestras vidas. Y es que yo soy el que más oro, yo soy el que no es que es lo que tú más haces religiosamente, es cuál es tu actitud cuando estás delante de los demás. Es tu testimonio, es tu testimonio. Y repito esto, casi siempre lo digo, esa frase: tus hechos hacen tanto ruido que no permiten escuchar tus palabras. Acción es lo que necesitamos, acción. Entonces nosotros necesitamos orar buscando el rostro del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? A veces cuando nosotros buscamos el rostro del Señor como se debe, nos vamos a dar cuenta que el del error no fue el hermano, no fue el amigo, no fue el compañero, no fue el vecino. El del error fui yo. Y cuando busco el rostro del Señor, en su voluntad, el Señor me va a decir: anda y pedí perdón. Eso es, buscar el rostro del Señor. No solamente orar por orar, sino orar con objetivo, que yo pueda moverme en la voluntad de Dios. Y dice: y se convirtieren de sus malos caminos, dice. O sea, le está hablando en este tiempo, le está hablando a su pueblo Dios, en el tiempo de Salomón. Entonces, quizás diremos nosotros: pero nosotros ya recibimos a Jesús, ya nos arrepentimos, ya vamos a la iglesia y todo. Siempre hay cosas que necesitamos cambiar. Hay que convertirnos de aquellas cosas que hemos estado haciendo mal. Hay que comenzar a actuar y a movernos
diferente. Me gusta cuando el apóstol Pablo le escribe a los efesios y les dice, tienen que andar como dignos de la vocación con que fueron llamados. O sea, tienen que andar como hijos de luz, como hijos de Dios. Entonces necesitamos convertirnos. No basta solamente con congregarnos, no basta solamente con leer la Biblia, con orar, con ayunar. Todo eso es bueno, pero eso no es el fin. El fin de todo eso es que nuestras vidas sean transformadas, que cada día nosotros nos parezcamos más a Jesús. Porque podemos hacer o tener todas esas disciplinas, pero si hay odio en nuestro corazón, si hay rencor en nuestro corazón, si hay envidia en nosotros, tenemos que arrepentirnos, tenemos que volvernos al Señor, saber de que eso no es nada bueno, saber de que cuando nosotros odiamos a nuestro hermano, cuando nosotros buscamos hacerle mal a nuestro hermano, en realidad nos estamos metiendo en problemas con Dios. Así es de que es el punto de convertirnos de nuestros malos caminos. No son malos los que no están escuchando este mensaje. Nosotros somos malos y necesitamos volvernos al Señor. Quizás esto se oye contrarreligioso y puedan decir, ¿cómo es que nosotros somos malos? Bueno, Jesús dijo, ninguno hay bueno, solamente Dios. No creo que Jesús se haya equivocado. El apóstol Pablo también decía, decía, esto en mí, que no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? El apóstol Pablo decía, porque mis miembros o los miembros están realmente vendidos al pecado. Y a veces, ¿verdad? Aunque nosotros no querramos, tenemos una inclinación a hacer lo incorrecto. Entonces necesitamos arrepentirnos, necesitamos volvernos. Y dice la Escritura, se volvieron de sus malos caminos. Entonces dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que queremos. Queremos nosotros el perdón de nuestros pecados y queremos que Dios sane nuestra tierra. Quiero decirte algo y concluyo con esto. Si tú has cometido una falta y tú le pides perdón al Señor, ten por seguro que el Señor te perdona. Y eso el Señor ya no te lo toma en cuenta más. Yo te pido en el nombre de Jesús que de veras, cuando te acerques al Señor, humíllate, arrepiéntete y está dispuesto a tener otra actitud. Y luego nosotros caemos en lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Cuando ya te arrepentiste de algo, cuando ya tú cambiaste tu actitud, si te siguen criticando, eso ya déjaselo a Dios. Porque tú eres una nueva criatura. Lo que hiciste ya quedó al olvido. Ya Dios no te lo toma en cuenta. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios te prospere en todo y sigamos en este tiempo buscando del Señor.